Amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer para mí el poderles saludar hoy en esta hora en el nombre de nuestro Dios y el poderles también presentar este nuevo proyecto que estamos tratando de construir, en el cual hemos visto la necesidad creciente que cada uno de nosotros conozcamos un poco más de nuestro Dios, ya que la Biblia nos dice en el libro de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y también a Jesucristo, a quien has enviado. A través de este proyecto que estamos tratando de levantar, quisiéramos recordarles a cada uno de nosotros que estamos escuchando esta programación, lo grande que es nuestro Dios y lo importante de conocer los nombres que la Biblia utiliza para referirse a nuestro Dios. En esta hora les presentamos la pregunta retórica de Dios. Si vamos a las Santas Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 18, versículos 13 y 14, encontramos las siguientes palabras. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En esta porción de la Escritura vemos primeramente a Abraham y a Sara teniendo la visita de nuestro Dios. Y cuando el Señor les dio la noticia que ellos iban a tener un hijo, más que todo que Sara iba a poder dar a luz a un hijo, entonces la Biblia nos recalca que Sara se rió. Y sabemos que la risa es una expresión del alma. Pero en lugar de sentirse ofendido, en lugar de reprenderlos, vemos que nuestro Dios una vez más les confirma y les recuerda una verdad tan importante, que es esa pregunta retórica de Dios: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Veamos lo que la palabra del Señor nos dice acerca de esta expresión. Si nos vamos algunos siglos después, vemos que el ángel Gabriel le dijo a María, la Virgen de la cual nacería nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no había nada imposible para Dios. Eso está descrito en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 37, que dice: porque nada hay imposible para Dios. Si vemos el contexto de estas palabras, el ángel Gabriel las pronunció refiriéndose al nacimiento de Juan el Bautista, quien iba a preparar el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que la madre de Juan, que se llamaba Elizabeth, era ya avanzada de edad y era estéril, es decir, que no podía tener hijos. Sin embargo, cuando el ángel Gabriel le anunció a María que Elizabeth en su vejez iba a tener un hijo, él le dijo: porque nada hay imposible para Dios. Eso fue hablando del nacimiento de Juan. Pero si hablamos del nacimiento de Jesús, también fue algo que nadie antes jamás había visto algo similar desde el inicio de la raza humana. Si leemos Isaías 7:14, nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Algunas décadas después de eso, el autor de la epístola a los Hebreos nos escribe acerca de los héroes de la fe, sobre todo esos ejemplos de personas que hicieron cosas tremendas porque tuvieron fe en Dios. El autor nos dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, Dios no solamente hace lo imposible, sino que Él también permite que su creación, tanto humana como angelical, que también participe en ese proceso. Pongamos por ejemplo, mismo si Dios pudo haber hecho, Dios hizo el universo de la nada, solamente por su palabra, pero Él se hace presente en nuestras vidas, y Él aún más se permite que nosotros que podamos hacer cosas que fueran imposibles si no fuera por la ayuda de nuestro Dios. Si nos vamos a lo que dice el escritor a los Hebreos, en comparación con Sara, del cual hemos tomado el versículo base, tenemos que ver lo que nos dice, porque nos dice Hebreos 11:11 y 12:
Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y de éste ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Al leer eso y antes de responder a esa pregunta retórica, vemos que el escritor a los hebreos nos habla de que por qué la fe es tan importante para la vida de cada uno de nosotros. Esa pregunta retórica, vuelvo y la repito, es: ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Contestando esa pregunta, tenemos que concluir: no, no hay nada imposible para Dios. A veces mucha gente se pregunta, pero si Dios existe, ¿por qué Él hace esta cosa? ¿O por qué Él no hace esto? ¿O por qué hace aquella otra cosa? ¿O por qué Él permite ciertas situaciones? Y entonces la Biblia nos da una respuesta con un ejemplo. Si vemos en el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículos 5 y 6 nos dice: y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, en conclusión, cuando creemos en Él por fe, Dios se place y Él puede hacer cosas aún más grandes para con nosotros. Que el Señor les bendiga a todos.